polémica otra vez en torno a las atenciones médicas y el IOSPER. Exactamente, una situación de hecho que se da hace mucho tiempo, el cobro de plus médico, pero ahora la FEMER, ha llevado adelante una determinación un poco más contundente, ¿no? Está Sonia Fernández con este tema, tomamos el contacto con el móvil. Sonia, adelante. Pau, Evangelina, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. Exactamente, como ustedes lo venían relatando, una especie de nuevo conflicto, ¿no?, que tiene que encarar la obra social de la provincia de Entre Ríos, el IOSPER, que terminaba de acordar y de arreglar con los anestesistas y ahora, de alguna manera, está en un nuevo conflicto, esta vez con la Federación Médica de Entre Ríos. ¿Por qué? Porque se conoció que en las últimas horas la Federación Médica ha comunicado que va a cobrar como una especie de, ya lo vamos a, ellos nos dirán concretamente si está bien decirlo así, pero es como un plus adicional o como un nuevo arancel que se suma a lo que ya venía pagando los afiliados del IOSPER. ¿Por qué se decide esto? Ayer el director administrativo de la obra social decía que esto era algo que estaba violando el acuerdo vigente y también la ley antiplus en la provincia de Entre Ríos. Así que vamos a preguntarle justamente a las autoridades de la Federación Médica. Estamos con Lautaro Torriani, que es secretario de esta entidad, y con Eduardo Vescos, que es presidente del Círculo Médico de Paraná. Bueno, buen día, gracias por atendernos. Y en principio, ¿por qué se toma esta decisión, Torriani, que el IOSPER considera que es una decisión unilateral de parte de ustedes? Buenos días para todos. En realidad esto viene de un arrastre del último conflicto que habíamos tenido con la obra social provincial en el 2021, que fue por discutir la incorporación de los nomencladores en el convenio con la obra social provincial. ¿Qué son los nomencladores? Los nomencladores son los que ordenan las prácticas, los distintos nombres de prácticas que, como tiene la medicina, esto va evolucionando, va incorporando tecnología, se va ayornando las prácticas y nunca se había terminado de incorporar. Esto ordena las prácticas de las distintas especialidades. ¿Me podrías dar un ejemplo, por ejemplo, Torriani? No, bueno, por ejemplo... Para que toda la gente lo entienda bien, en un caso concreto. Nosotros tenemos más de 90 convenios con las distintas financiadores de la seguridad social y de la medicina prepaga, y en todo el resto de estos convenios tenemos incluidos los nomencladores. Por ejemplo, nomenclador de pediatría, nomenclador FASGO, nomenclador de cirugía de 10 niveles de complejidad. Bueno, justamente lo que permite esto es el ordenamiento de las prácticas. Para dar un ejemplo, básicamente en la cuestión de cirugía, por ejemplo, la cirugía laparoscópica ocupa un nivel, y si se hace con la técnica de laparoscopía, que ya hace muchísimos años que está incluida y hoy es el método de elección para hacer una colecistectomía, en el nomenclador de IOSPER no figura como tal, por ejemplo, el 30% de vía laparoscópica o la aparatología. Entonces, figura como una tradicional, una tradicional con una diferenciación mínima, que esto es lo que genera también, al no tener unos nomencladores, que se van desfasando las prácticas en el sentido de que han tenido a lo largo del tiempo aumentos puntuales, y entonces algunas están muy desfasadas, otras están desfasadas, y de mínima estamos hablando de un 40% de retraso, digamos. Uno entiende, ¿no?, que ustedes, los médicos, tengan ese tipo de, tal vez, retraso, pero cobrarle un adicional extra a los afiliados del IOSPER, ¿no parece algo bastante injusto? Si vamos a injusticias, bueno, hay muchas injusticias, ¿no? Creo que esta decisión que se tomó fue una decisión charlada durante mucho tiempo y que costó llevarla a cabo porque, digamos, estaba esa reticencia de llegar a esta instancia, pero viendo las posibilidades que teníamos, era para nosotros el mal menor para seguir dándole atención a los pacientes. Sí, no, la otra opción era cortar. La otra opción es cortar, y ahí se queda así sin ningún servicio por parte de los profesionales. Entonces nos pareció que esto era como algo para ser transitorio, y en realidad lo que nosotros queremos es llegar a un diálogo y sobre todo uno piensa, si todas las partes piensan que el bien común sería mejorar la atención de todos los afiliados de la obra social provincial,
Creo que si eso es genuino, deberíamos estar sentados o propiciar una mesa de diálogo y de llegar a acuerdos, sobre todo acuerdos. Torriani, queda claro eso, queda claro que lo que Vescos ha dicho, por el momento es una decisión entonces transitoria, al menos hasta que se vuelvan a sentar las partes y se puedan incorporar algunos de los reclamos que ustedes están haciendo. Sí, lo tomamos totalmente así, es una medida paliativa para preservar el honorario ético mínimo. Tenemos que remarcar que de los convenios que tiene la Federación Médica, el convenio con IOSPER es el más bajo de todos los valores. También tenemos que mencionar que las prácticas, por ejemplo, realizadas en segundo nivel, que estamos hablando de internación, cirugías, cesáreas, partos, el último cobro que tuvimos fue el mes de julio, inclusive hay algunas cirugías anteriores que no han entrado por cuestiones de cierre de carpeta o variación de algún tipo de problema de cierre administrativo y que todavía estamos prácticamente en víspera de diciembre y no se ha percibido. Entonces, ante esta situación, bregamos porque sea un problema transitorio, que podamos, como decía el doctor Vesco, tener un encuentro de poder limar diferencias y llegar a un acuerdo, porque no es grato de ningún lado a los profesionales tener que aplicar esta medida y obviamente que para el paciente tampoco es grato encontrarse con esta medida. Entonces, la idea es poder llegar a un acuerdo para que se siga funcionando el sistema. Perfecto, bueno, le agradecemos muchísimo a ambos estas declaraciones para el programa, para el móvil en vivo y seguramente nosotros nos quedamos un ratito más para charlar más en extenso sobre otras cuestiones que plantearon por lo menos las autoridades del IOSPER ayer cuando hacíamos la nota por este mismo tema. Pero en principio, bueno, la gente de la FEMER plantea que es una decisión transitoria y que lo que quieren es llegar a algún tipo de solución y volver al diálogo con las autoridades del IOSPER. Ampliamos este tema entonces en 9 Noticias al mediodía. Gracias, Sony. Hasta luego.